Rápidamente quisiera entrar al tema de hoy que se llama dependencia total. Si vamos a Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Fíjese que hay una pregunta que independientemente de lo que nosotros digamos ser o de dónde venimos, todos nos hacemos la pregunta de qué tan independiente puedo llegar a ser. Y es la naturaleza del ser humano el pensar yo quiero independizarme. Desde niñitos, bebés, comenzamos a caminar lejos de mamá y lejos de papá, cada vez más lejos. Y vamos intentando y ahí vemos al bebé que se va cayendo, pero él quiere largarse a caminar. Si fuera por él, se abre la puerta y se va caminando para donde sea. Él quiere su independencia. Después crecemos un poquito y nos vemos de jóvenes tratando de independizarnos de nuestros papás. Tratando de sacarnos a esos viejos de encima, ¿no? Tratando de ser nosotros los que mandamos nuestra vida y poder decir yo soy independiente. Y después como que lo terminamos pensando un poquito, fíjese. Cuando no hay nadie que nos cocine, como que la pensamos un poquito. Cuando no hay nadie que los lave la ropa, cuando no hay nadie que pague los biles, como que nos comenzamos a acordar de papá. Cuando no hay nadie que se haga cargo de la renta de la casa o del apartamento, como que comenzamos a decir, bueno, quizás esta idea de ser independiente podría haber esperado un poquito más y haberme quedado en la casa de mis papás, no siendo tan de independiente, sino que permaneciendo en la casa de mis padres. Comenzamos leyendo, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría haber permanecido un poquito más en la casa de sus papás para haber ahorrado un poquito de dinero en la renta? Por ejemplo, yo les digo a mi hijo, bueno, si se trata de que ahorren y si no están casados, pues las puertas están abiertas. Yo siempre he dicho, mi sueño es poder jugar fútbol con mi hijo Aaroncito, ya él de adulto y yo de joven adulto, ¿no? Ay, qué bonito. Siempre queda la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera permanecido? Yo siempre me hago esa pregunta como inmigrante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera permanecido en Chile? Si el año 99 no me hubiera venido a Estados Unidos. Y a veces mi esposa como que me apoya en esas conversaciones locas. ¿Y qué habría pasado si no hubiera llegado a Estados Unidos, Claudio? Y a mí se hubiera sido feliz, yo no. Y mi esposa me dice, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera permanecido en El Salvador? Y yo digo, pues serías la mujer más infeliz. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué es tan importante que Jesús diga bien tajantemente, permanezcan en mí? ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos que nos cuesta tanto permanecer? Quizás hubiera sido una buena idea haber permanecido en la universidad y haber terminado mis estudios. Quizás hubiera sido una muy buena idea haber permanecido en ese trabajo, el que dejé botado. Y quizás hubiera sido una muy buena idea haber permanecido en esa relación. Al cabo que el tuerto no era tan malo. Era un poquito feo el muchacho, pero me trataba bien. Ahora tengo uno más bonito, pero que me trata mal. Y empezamos con las preguntas de permanecer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera permanecido en ese matrimonio? Si le hubiera echado más ganas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera permanecido en esa iglesia? Porque al final de cuentas llegué a realizar de que la iglesia no era el problema, sino que yo me llevé mi carácter para otra iglesia. ¿Qué hubiera pasado si es que me hubiera quedado en mi país? ¿Qué hubiera pasado si hubiera permanecido?
Porque Jesús parte diciéndonos de frente, ustedes tienen un problema muy grande con permanecer, con quedarse quietos. Y es porque Él nos conoce. Él sabe que desde el principio al hombre, al ser humano, le cuesta permanecer donde ha sido plantado. El hombre no pudo permanecer en el huerto del Edén, aunque tenía las mejores condiciones, aunque tenía la mejor oferta laboral que se la dio Dios, aunque tenía la mejor oferta de cualidades del trabajo que ningún empleador se las pudiera dar al ser humano, al hombre le costó permanecer ahí. ¿Cuánto más nos cuesta a nosotros permanecer en algo que no es perfecto, como lo era el huerto del Edén? Y es porque nadie ni nadie es realmente independiente, aunque queramos serlo. Si usted mira las plantas muy lindas que se ven, preciosas, las plantas dependen de la lluvia, dependen de la tierra, dependen del sol. Si usted mira la luna tan hermosa que se ve, ¿a cuántos les gusta cuando sale la luna? Yo a mi esposa trato de estimularla cuando veo la luna y digo, esta noche me transformo en lobo, mi amor. No me resulta mucho, pero la luna no es nada si el sol no la alumbra del otro lado de la tierra, porque la luna, de lo que vemos en la noche, es porque el sol le está alumbrando parte. La parte oscura la tapa la tierra y la parte que se ve de la luna es el sol. La luna sin el sol no es nada. ¿Podría ser totalmente independiente la luna o debe permanecer en el espacio correcto que Dios la creó? ¿Será que Dios en el universo de alguna otra forma constantemente le está diciendo, no en palabras humanas, pero a toda la creación le dice, permanezcan en donde yo los creé? Y el hombre piensa que todo es por arte de magia, que la luna se mantiene en su lugar y sale a regular los mares todas las noches, que el sol se mantiene a la distancia perfecta, ni más cerca ni más lejos de la tierra, no para quemarla, no para enfriarla. Como decía la semana pasada, es todo casualidad. Pero ¿no será que las cosas están permaneciendo siempre donde Dios les dice que permanezcan? Y al ser humano le sigue diciendo, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. El hombre es un ser totalmente dependiente, aunque no lo quiera reconocer. Nos encanta buscar la independencia. El sueño de nosotros es comprarnos el deportivo. Bueno, a mi edad ya. Con los jóvenes la troca, ¿no? Pero a mi edad ya un deportivo y salir a manejar por todo el país ahí con una pañoleta en la cabeza. Me llevo ahí el hermano Néstor también y el hermano Hugo si quiere y nos vamos con música de los 70. Ah, no, ¿qué pasó? No. Y llevamos al hermano Denis también, ¿no? También. Y yo creo que el hermano Nelson anda por ahí también, de repente esta andropausia que lo ataca a uno. Pero tenemos que permanecer donde Dios nos colocó. Pero nos cuesta permanecer. Nos cuesta permanecer. Por eso Jesús sabía que tenía que recordarle a sus discípulos, no era la gente que no lo conocía personalmente, sino que a los suyos le tenía que decir, hey, guachito, mijito, permanezcan, quédense, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque la tendencia de uno es a no permanecer. Aunque el hombre estuviera viviendo solo, aislado en una cueva, no quisiera meterse con nadie, ni involucrarse con nadie, aún así no puede ser independiente. Porque le va a dar hambre, va a tener sed, va a necesitar descansar apropiadamente y una cueva no le va a dar todo lo que necesita. Puede experimentar dolor, puede tener enfermedad. El hombre está hecho para moverse y permanecer donde Dios lo hizo y donde Dios lo colocó. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
ustedes nada pueden hacer. Fíjese que ese porque, muchas veces porque encerrados en su cuarto con depresión, no pueden hacer nada. Porque en su camino al éxito y la consagración y la consolidación económica, apartado de mí no pueden hacer nada. Si no permanecen en mí, en el lugar donde estén, siempre van a estar sin los frutos que se supone que tienen que llevar, porque yo los creé para dar frutos. El hombre fue creado un ser dependiente de Dios, pero aunque nos cueste reconocerlo, nosotros nos sentimos independientes. El apóstol Santiago dice: nunca digan voy a ir para tal lugar, voy a hacer esto o voy a emprender esto, sino siempre digan si es la voluntad de Dios, tal cosa. Pero en la práctica hasta nos casamos sin preguntarle a Dios. En la práctica hasta nos cambiamos de trabajo y renunciamos a la iglesia sin preguntarle a Dios. Y para no ir tan lejos, en la práctica hasta nos cambiamos de país sin preguntarle a Dios, porque nos cuesta permanecer. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué depende el ser humano? Sino del soplo de vida que Dios le dio en su propia nariz. ¿Por qué estamos tan convencidos de que nosotros somos producto de una mamá y un papá y que nacimos en el hospital, si fuimos afortunados, y eso fue todo el inicio de nuestra vida? Y nos olvidamos que nosotros existimos por un soplo de Dios en nuestra nariz. Hay una canción que el Señor me permitió componer y está en todas las redes sociales o digitales, perdón, las tiendas digitales, que se llama Soplo del Creador. Es porque a veces nosotros nos olvidamos que somos más que barro y carne, que somos soplo del Creador. Esa parte espiritual, esa parte almática, esa parte que se demuestra a través de las emociones y los sentimientos, que debiera permanecer cerca de su Creador, pero como nos alejamos tanto del Creador, andamos perdidos y no llevamos fruto del cual deberíamos llevar. Y parece algo tan sencillo: permanezcan. Es como cuando el papá le dice a un niño: juega pero no salgas de la casa, permanece en la casa. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Se va a jugar para otra parte. Si nosotros tenemos plasmada la imagen de nuestro Señor, según Génesis, a su imagen y semejanza, ¿cómo podemos pensar que apartados de Él vamos a dar frutos? El apartarse, el no permanecer, comenzó en Génesis con Adán y Eva pecando. Y cuando Dios trató de restaurar con una generación a través de Noé, volvieron a fallar. Y cuando trató de restaurar la permanencia a través de un pueblo escogido, el pueblo de Israel, e hizo un pacto con ellos, el pacto mosaico, les dio todo lo que necesitaban, los liberó, les proveyó tierra donde fluía leche y miel. Cuando le dieron la espalda, les proveyó un rey, pero nunca tampoco permanecieron en Él. Y cuando Él tuvo que venir a salvar y a buscar la humanidad que se había perdido, o sea, que no había querido permanecer, hoy nos damos cuenta que el ser humano sigue con la obstinación de no permanecer en Dios. Nos cuesta permanecer aún a los cristianos en la fe. Nos cuesta permanecer buscando de Dios. Somos inconstantes. Nos cuesta permanecer en oración. Ay, como escuchaba por ahí, cuesta horrores orar. Nos cuesta permanecer en santidad, o sea, apartado de lo que a Dios no le gusta.
Nos cuesta permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Nos cuesta permanecer en comunión con el cuerpo de Cristo porque somos de la tendencia de separarnos. Por eso el Señor Jesucristo sabía esta tendencia y le dice algo tan simple como: hey chicos, ustedes que son los más cercanos a mí, permanezcan en mí, porque les voy a contar una historia. Desde Génesis formé al hombre del polvo de la tierra, soplé en su nariz y fue ser viviente y no quiso permanecer en mí. Después les contó en Génesis 4:7, a Caín le dijo: si hicieres lo bueno podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Y qué hizo? No permaneció en él tampoco. Después, cuando vino Jesucristo, vuelve a repetir lo que ha intentado tantas veces, pero ahora a sus discípulos y a su iglesia: permanezcan en mí para que puedan dar frutos. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Uno de esos grandes problemas es que nosotros nos hemos transformado en personas materialistas, consumidores, capitalistas enfermos, diría yo. Hay una parábola en la cual quiero detenerme, que muestra una de las razones por las cuales muchos de nosotros como inmigrantes no permanecemos en Dios, sino que estamos para sacarle algo a Dios, pero no para permanecer. Les he contado un par de veces que yo tenía un tío que se casó con mi tía, le hizo un hijo, se fue por 2-3 años, volvió, le hizo otro, se fue por 2-3 años, le hizo el otro, y se fue por 2-3 años y le hizo el otro. 4 hijos total. No permaneció nunca. Y así somos nosotros. Tenemos necesidades y nos acercamos a la iglesia. Tenemos dolor, nos fallaron, fracasamos matrimonialmente, una relación, y nos acercamos a la iglesia, pero no somos de los que permanecen. Somos inconstantes. Lucas 12 dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo: manténgase atento y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Viva la independencia esta semana, ¿no? Se ríen. Pero Dios le dijo: necio. No le voy a decir la palabra que utilizan otras versiones. Esta es la más nice. Necio. Esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Amada iglesia Creekside, yo les quiero felicitar en esta noche, porque podrían haber estado produciendo en algún trabajo quizás. Podrían haber estado agarrando unas horitas extras. Podrían estar tratando de ensanchar sus graneros. Pero están aquí, permaneciendo en un humilde servicio de día viernes al Creador del universo y de todo ser viviente. ¿Qué es lo que hace una persona permanecer
en lo que a otros les cuesta tanto permanecer? ¿Por qué a algunos les cuesta tanto valorar lo que tienen? Y siempre quieren más y mejor. Siempre, como dicen en inglés, el pasto brilla más o se ve más verde en la casa de mi vecino. ¿Por qué siempre tengo que andar buscando superar hasta lo que tengo a mi lado? Tengo que hacerle un upgrade a mi trabajo, un upgrade a mi look, un upgrade a mi carro, un upgrade a mi esposo, el viejito, un upgrade a la esposa, un upgrade a la casa. Todo tiene que, pero no puedo permanecer, no, tengo que hacer algo. Y muchos de los que están acá, sé que hay excepciones y con mucho respeto digo esto, pero muchos de los que están acá no están porque no están permaneciendo. Todavía no se les ha sido revelado que si esta fuera la última oportunidad de estar como cuerpo de Cristo en la tierra, lo pensarían 2 veces. Y quizás sacarían estas 2 horas para ver por última vez el cuerpo de Cristo en la tierra. Escuchamos de los atroces incidentes que están pasando en otros lugares, los desastres naturales que dicen que hasta 20,000 personas se calculan que pueden haber muertas en Libia. En Marruecos hubo un terremoto, ahí hay como 3,000, 4,000. En Libia es la inundación que hubo y están enterrados miles de cadáveres. Y uno de repente mira a lo lejos la guerra en Ucrania, los desastres en Afganistán, siguen agarrándose. En África están comenzando a desatarse los golpes de Estado. Y sumamos el incidente de Hawái, se quemaron tantas casas, personas, sumamos los de allá y nosotros somos intocables. ¿Qué pasaría si nos tocara la desgracia? Yo le doy muchas gracias al Señor porque hay una iglesia que está permaneciendo en este lugar. Porque tiene sentido aquí mirándolo a ustedes cuando leo un versículo que Jesús sacó de su boca hace más de 2,000 años que decía: permanezcan en mí para que puedan llevar frutos. Ustedes son ramas, pero si las cortan, pueden que por un tiempo se mantengan frescas, pero van a morir. El hombre necesita una conciencia dependiente de Dios, no una conciencia dependiente de él mismo, no una religión que lo haga sentir bien, porque la religión no lo hace a uno permanecer, sino que la fe puesta en el Hijo de Dios lo hace buscar y sentirse atraído a Dios todos los días. Aun cuando ha pecado, nos atrae el Espíritu Santo en una acción de buscar perdón de Dios. Yo estaba ahí y decía: Señor, a veces siento que la adoración como que fluye en este lugar. Siempre tenemos el concepto de las 3 canciones rápidas y las 3 canciones listas y listo. 3 rápidas, 3 lentas. ¿Y qué pasa si de repente el Señor quiere que permanezcamos en un ambiente de adoración? Adoración es postrarse y cerrar los ojos y entregarse. Algún día vamos a cerrar los ojos y vamos a pasar completamente al ambiente espiritual. Ahora cerramos los ojos por un periodo corto para permanecer un poquito conectados con Él en lo que es la adoración, la búsqueda, el sentir al Dios que es espíritu con nuestro espíritu. Qué triste que hayan cristianos que no permanezcan ni unos minutos durante la semana conectados con el Señor. Yo anhelo que Iglesia Creekside sea una iglesia que desde el lunes comience a anhelar estar en la presencia del Señor. A anhelar, a contar los días como si fuera la cita con inmigración para que le entreguen su green card. El viernes, el domingo, esa cita que usted tanto anhelaba, esa iglesia, ahí sí que hay gente que ama al Señor. No, allá hay una iglesia que va de cara larga
porque quizás permanece físicamente en un lugar, pero su alma ya no está pegada a su Creador. Aunque cantan, mi alma está pegada a ti. No, no, no. Tu alma está pegada a un celular. Tu alma está pegada a un show de televisión, a un trabajo. Tu alma está pegado a una relación. Pero no le vendas la pomada al Señor, porque no somos de los que permanecen. Por eso el Señor nos recuerda algo tan sencillo: permanezcan. Hay un peligro muy grande, y es que nuestra supuesta independencia, porque es supuesta, eso es lo que nosotros pensamos, pero o dependemos de Dios o dependemos de Satanás realmente. No hay término medio, no hay tibio para el Señor. Cuando no dependemos de Dios, o sea, no permanecemos en Dios, ya empezamos a depender y a permanecer en otras cosas. Por ejemplo, lo primero que se nos dice para ser independientes: tienes que hacerte hombre, nos dicen. Y a la mujer le dirán: tienes que hacerte mujer, no te dejes. Y comenzamos a caminar por esta senda del hacernos algo, pero sin permanecer con Dios. En esa senda los vicios nos transforman. En esa senda nos transformamos en vividores. Cada uno tiene una historia y no nos hagamos. En esa senda nos transformamos en avaros y extras, y 2 trabajos, y 3, y 4, y 5, y 6, y todos los trabajos. Si no necesitáramos dormir, ¿para qué no? Mire, yo creo que si no necesitáramos dormir, hay gente que no pararía con tal de tener unos cuantos millones. Cuando entramos al camino de separarnos de Dios, desviamos nuestra imagen divina para a veces comportarnos hasta como animales insaciables. Y ahí andamos, quizás de jóvenes, buscando cómo saciar nuestros apetitos, cómo sea, con quién sea y a dónde sea. Porque nos hemos apartado de Dios y no permanecimos en el buen consejo. No permanecimos al lado del árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su hoja a su tiempo, su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. No, nosotros decidimos no permanecer. Y después, cuando buscamos al Señor, llegamos con historias que nos han marcado. ¿Alguno se identifica con eso? Por eso el Señor les tiene que decir a los discípulos: ahora permanezcan. Yo sé, quizás Mateo, que de repente por ahí estiraste la mano y robaste algunas cositas, o te abusaste de algunos. A Zaqueo le dijo: ya me voy a colocar al día, voy a devolver, voy a reponer, a restituir. Mire, cuando miramos a los discípulos nos damos cuenta que había una gama de personas tan interesantes, porque eran tan imperfectas y tan seculares, tan ordinarias esas personas. Ordinario significa común. Que Dios los eligió para que ahora permanecieran en Él. En la condición que Dios nos encontró, permanezcamos en Él. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Y por último, la dependencia de Dios, en el fondo, es nuestra única opción de libertad. Dios creó al hombre con un regalo que es el libre albedrío. Y el libre albedrío es la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo, pero recibir consecuencias por lo bueno y recibir consecuencias por lo malo. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué escogió el ser humano? No permanecer. Después en Josué 24:15, cuando ya eran un pueblo, Dios con ellos, sin duda Dios estaba con ellos. Los había sacado de Egipto con
milagrotes, proezas. Los llevó a la tierra prometida y ahora no querían permanecer. No querían que Jehová fuera su Dios. Y Josué escribe, pero si no les parece bien servirle, ¿a quién? A Dios. Escojan hoy a quién quieren servir. Si no quieren permanecer, váyanse. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios, porque siempre hay un remanente que quiere permanecer. Siempre hay gente que camina por el camino angosto, aunque muchos son los que caminan por el camino ancho. Iglesia Creekside es el camino angosto, es la iglesia que debe permanecer. Y ustedes son los que están permaneciendo. A mí me gustaría que extiendan sus manos y dense un abrazo a usted. Dígase, good job Mary, good job Raquel, good job. Dígase usted mismo su nombre, good job. Y ahí diga, por lo menos hoy día permaneciste, dígase. El Señor está alegre cuando nosotros permanecemos. El Señor se entristece cuando nosotros nos alejamos como pródigos. Gálatas 5:13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. ¡Woohoo! ¿Cuántos dicen woohoo, libertad? Unos gritos medio raros. Algunos comenzaron a hacer el YMCA atrás, ¿no? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo, y aquí viene un solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Y eso nos lleva a la conclusión que nosotros, si permanecemos, cumplimos el propósito de estar en armonía. Fíjese que vamos a seguir hablando este domingo sobre la gloria de Dios, sobre el peso de Dios. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el mensaje el domingo pasado? ¿Cuál es tu peso? Este domingo vamos a volver a traer la balanza, la pesa. ¿Por qué? Porque para que haya shalom, para que haya una armonía, tiene que estar el cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo. O sea, permanecer en donde Dios nos dejó. Salmo 133:1 dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Este pasaje o el texto lo utilizamos siempre para mostrar que es bueno congregarse en la iglesia, pero no está hecho para la congregación solamente en un templo. La versión DHH dice, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. No solamente se vive en un templo, se vive en la calle, en el trabajo, en la universidad, se vive en el mercado, se vive en el hospital, se vive en las discotecas, en los bares. Se vive en todas partes, pero no siempre unidos. Unidos permaneciendo en el Señor y permaneciendo en armonía con los hermanos. Esto es tan profundo, mis hermanos, que podemos llegar a decir que nuestra paz depende de la paz con nuestro hermano. De otra manera, no somos realmente ni tan independientes como decimos ser. ¿A poco, pastor, ya me confundió? Sí, mi amado hermano y hermana cristiana. ¿Acaso Mateo 5 nos dice lo siguiente? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, debes permanecer siempre en el shalom, en la armonía con tu hermano, si no, ni siquiera deberías
ofrendar. ¿Qué le parece? Algunos mezquinos dicen, bueno, entonces siempre voy a estar en problema con mi hermano. Para no ofrendar bíblicamente, dicen. Dice, hermano, usted nunca ofrenda, he notado que usted no diezma ni ofrenda. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo un problema pendiente con mi hermano, dice. Gloria a Dios. Bueno, si ese es el problema, le voy a decir que siga leyendo el verso 25 cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pensó que se libraría de dar, ¿no? De pagar. Lo que no se da con amor se paga con castigo. Esos son otros 20, eso es un tema aparte. El regalo más grande que tiene el cristiano es poder dar amor, dar el mensaje a los demás, dar para la obra, sostener la obra con su fuerza. El dinero es parte de nuestra fuerza que se da. El Señor nos va a preguntar qué hiciste cuando estuviste en la tierra y nosotros vamos a incluir todas las cosas que hicimos. Amé a mi esposa, me compuse, permanecí. El Señor nos va a decir, chócale. Pero si Él sabe cuánto nos cuesta permanecer. Apoyé mi iglesia local. Give me five. ¿Por qué tanta emoción? Porque no todos lo hacían, no todos permanecían en eso. Viví para consagrarme para ti. Give me five. Corona. Recompensas. La salvación es gratis, pero nuestras obras van a ser pesadas. Para los que permanecimos, para los que corrimos la carrera hasta el final, para los que peleamos la buena batalla, para los que permanecimos en la lucha, los de los días viernes. Otra vez dese un abrazo. Gloria a Dios, dígase usted. Jesús explicó este tipo de dependencia a sus discípulos diciendo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y coloca el ejemplo del árbol con la rama. Jesús sabía que nos cuesta mucho permanecer. Ha sido el problema del hombre desde el principio. Si miramos el Génesis. También sabe que tenemos la tendencia a desconectarnos de repente. Yo no sé si a usted, ¿cuántos casados hay acá? ¿Su esposa o su esposo le aguantaría que usted se desconecte y se vaya unos días y volviera como si nada? A ver, levante la mano si su esposa o su esposo le aguantaría eso. I'm sorry, pero me desconecté por 3 días nomás, dice. Nosotros hacemos eso con el Señor. Y el Señor es tan fiel y tan lindo que no nos corre. No nos divorcia el Señor. Él nos da una oportunidad mientras tengamos vida de madurar y de permanecer. Como el profeta que permanecía dándoles oportunidades a su esposa que lo engañaba con otros. Así lo explicó Dios. Utilizó al profeta para mostrar que Él así hace con su iglesia. Aunque lo traicionemos, Él nos da oportunidades. Y nos dice, permanezcan esta vez. Permanezcan esta vez. El Señor siempre recibe a una persona arrepentida. Aunque haya cometido lo que haya cometido. Y en su profundidad de ser de Dios, a veces hace cosas inexplicables con esas personas y hasta los transforma en pastores. Miremos cuánta gente que disfrutó lo que quiso, se apartaron, no permanecieron, pero a las finales terminaron defraudados.
me encantaría saber si existe una persona que no ha permanecido en el Señor que puede decir, valió la pena. Valió la pena no permanecer en Dios por esta relación. Valió la pena no permanecer con Cristo por este trabajo. Valió la pena dejar mi relación con Jesucristo por este deporte. Valió la pena apartarme de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, del llamado que Dios tenía por estas amistades que tengo. Valió la pena haberme apartado de Dios por estas aventuritas que me di. ¿Habrá una persona que pueda hacer eso? ¿Cuál es tu caso, mi hermano? ¿Cuál es mi caso? Yo conozco mi caso. He dejado de depender de Dios y he pagado las consecuencias, pero Dios ha sido tan bueno que cada vez me ha repetido, permanece esta vez, quédate en casa esta vez. No te vayas al amanecer, quédate en casa. Todavía estás a tiempo para reclamar esa promesa que el Señor nos ha hecho de que Él no nos va a pagar mal por mal. Dios no paga mal por mal. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que no podemos comprender ni podemos imitar realmente, porque si no, no sé cómo podríamos alcanzar la santidad de Dios. Pero lo terrible es que alguien puede morir también a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta que podemos ayudarlo a permanecer en Dios. ¿De qué está hablando ahora, pastor? Estoy hablando de las ramas desconectadas que están a nuestro lado, que nosotros quizás estamos bien, estamos siendo nutridos, estamos siendo cristianos, pero Dios quiere que conectemos a otros, a las ramas, otras ramas, al cuerpo de Cristo también. ¿Cuántas ramas están secándose y están a nuestro alrededor? ¿Cuántos amigos, familiares, quizás nuestros propios hijos de repente, están desconectados de Dios, no han permanecido en Dios y se están secando? Nosotros somos las personas que Dios puede utilizar para conectarlo de nuevo al cuerpo. Nosotros no somos el agua, pero nosotros somos las personas que pueden acercar a esas ramas a la fuente. Nosotros no somos los que le damos vida, pero quizás podemos pescar esas ramas y acercarlas al tronco, que es Dios. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si usted está viendo que una persona no da buen fruto, el destino de esa persona, me gustaría decirle otra cosa, es el infierno. El destino de toda persona que no muestra frutos de arrepentimiento y que vive una vida en desorden, constantemente apartada de Dios, sin permanecer en Dios, es el infierno, que no fue hecho para las personas, para las almas, fue hecho para entes espirituales. Pero Juan 15:14, y es la buena noticia que nos llevamos hoy, Jesucristo sigue diciendo, permanezcan en mí y yo en ustedes. El último abrazo es por permanecer un día viernes en esta iglesia humilde de Redmond. Denle un aplauso al Señor.